Cuando surgieron los Juegos Olímpicos duraban solo un día porque había muy pocas competiciones. La más importante era la carrera en pista. Pensad que debido a que se añadieron muchas otras competiciones, la duración de los Juegos se incrementó hasta 5 días. Disculpad, la lucha va a empezar y seguimos hablando de problemas y de la duración de los Juegos. La lucha es una de las competiciones más antiguas. Desde las descripciones de Homero, llegamos a la conclusión de que la mayoría de las reglas persisten hoy en día. En la lucha, por ejemplo, golpear al oponente no estaba permitido. En su lugar, se permitían algunos contactos, aunque también así se podían provocar heridas. Este tipo de asimientos recibían el nombre de la parte que se sujetase. El ajín, por ejemplo, se utilizaba para inmovilizar la cabeza, cortando la respiración del rival. Con el mesolabi, el oponente era agarrado por la cintura, alzado en el aire y arrojado al suelo. Esta técnica todavía se practica hoy. Este es uno de los momentos en el que el hombre imita el comportamiento de los animales. ¿No es esta la misma posición que adoptan dos carneros cuando se atacan mutuamente? Por eso no nos sorprende que la posición de los luchadores reciba el nombre de posición de carnero. Es muy interesante ver el momento de la victoria en el deporte de lucha. Había dos formas diferentes de luchar. En la lucha vertical, los atletas competían de pie, y el ganador era el que conseguía derribar a su oponente 3 veces. En la lucha de suelo, los atletas podían seguir compitiendo en el suelo, hasta que uno se sintiese exhausto y admitiese su derrota levantando la mano con un dedo extendido. El pugilato era conocido desde tiempos prehistóricos, pero hizo su aparición por primera vez en Olimpia en la 23ª Olimpiada en el año 688 a.C. Los guantes de boxeo actuales son perfectamente conocidos por todos. Los boxeadores pueden golpear a su oponente sin provocarse heridas en las manos. Por la misma razón, los púgiles en la antigüedad se protegían atándose las muñecas y las manos con vendas de piel. Atarse esas vendas era difícil y llevaba su tiempo, por lo que en el siglo IV a.C. se introdujo un nuevo tipo de guante llamado oxysimantes. Estos guantes tenían un refuerzo de piel para que los atletas pudiesen dar golpes más fuertes. Las competiciones que requerían un espacio mayor, como la jabalina o las carreras, tenían lugar en el estadio de Olimpia. El resto de los deportes, como la lucha o el pugilato, tenían lugar aquí, en el Altis. En una zona como en la que estoy ahora, la gente se reunía alrededor de los atletas para ver la competición. Una táctica común entre los luchadores era intentar llevar al oponente al lado donde diese el sol, para que la luz le cegase. Esto, al ser un síntoma de debilidad, le forzaba a aceptar la derrota. Algunas de las reglas de la lucha de aquella época todavía se mantienen. Por ejemplo, cuando ambos atletas demostraban que tenían la misma habilidad y la competición continuaba interminablemente, los jueces forzaban lo que se conocía como clímax.
Esto significa que cada atleta tendría su turno empezando de pie y listo para recibir un golpe de su oponente sin poder esquivarlo. El competidor que lograba derribar a su oponente era proclamado ganador. Una competición que no existe hoy es el Pangration, una combinación de lucha y pugilato. Se refiere a la forma primitiva en que el hombre intentaba matar a un animal salvaje, golpeando y luchando. En la mitología griega, el héroe Teseo derrota al Minotauro en el laberinto de Noxos, empleando la lucha y sus fuertes golpes. De acuerdo con las reglas del Pangration, se permitía cualquier tipo de sujeción o golpe, pero no se permitía que los atletas llevasen guantes. Las carreras de carros ya eran conocidas antes de los Juegos Olímpicos, pero tuvieron que pasar 100 años para que fuesen incluidas en el programa de las Olimpiadas. Las carreras de carros requerían dinero para mantener a los caballos, así como para construir los carros. Por esta razón, eran consideradas el deporte de los ricos y de los aristócratas. Por ello, pasaría algún tiempo hasta convertirse en una competición olímpica, ya que, de acuerdo con el espíritu de los Juegos Olímpicos, cualquier ciudadano podía participar, teniendo que demostrar como requisitos únicamente su habilidad espiritual y física. Dejadme que os recuerde que el primer campeón olímpico fue un cocinero. Tal vez os preguntéis por qué os estoy hablando de las carreras de carros en esta zona en especial. El hipódromo de Olimpia estaba situado aquí. La mayor parte fue arrasada por el río Alfios y, desgraciadamente, hoy no nos queda nada de él. Las carreras de carros ofrecían tal diversión que los espectadores abarrotaban el hipódromo antes del amanecer para asegurarse un buen sitio. Los carros no se alineaban de la forma en que los caballos lo hacen hoy. En la línea de salida utilizaban un sistema similar al Isplix, llamado hipafesi. Ponían un delfín de bronce en un palo alto para que pudiesen verlo todos los espectadores, y una cuerda delante de los caballos que les impedía el paso. Detrás de los carros había un palo con un águila de bronce. Cuando se daba la señal de salida, se subía el águila y se bajaba el delfín. Al mismo tiempo, bajaban la cuerda que impedía el paso a los caballos de la última fila. Cuando estos caballos se ponían al mismo nivel que el resto, la cuerda también caía y empezaba la carrera. El esfuerzo de los jinetes consistía en situarse en el carril interior del hipódromo, para así recorrer una distancia más corta. Esto a menudo provocaba accidentes y heridos. Aparte de las carreras de carros de 4 caballos, también había carreras de carros de 2 caballos. Las carreras de caballos abarcaban 6 competiciones, 3 para caballos adultos y 3 para potros. El Calpi era uno de los eventos característicos de los Juegos Olímpicos. La peculiaridad de este deporte reside en que los caballos que competían no eran machos, sino yeguas. El jinete se desmontaba en los últimos metros de la carrera, sujetando las riendas, y acababa corriendo a pie tras el caballo hasta la meta. En las carreras de caballos, el premio lo recibía el propietario del caballo de carreras ganador, dándose la paradoja de que existían campeonas olímpicas, a pesar de que las mujeres no pudiesen participar en los Juegos. En esta ánfora panateniense que se exhibe en el Museo Británico, podemos ver 3 de las 5 competiciones incluidas en el pentatlón: salto de longitud y lanzamiento de jabalina y de disco. Las otras 2 eran la carrera y la lucha,
Según el mito, fue el líder de la expedición de los argonautas, el héroe Jasón, el que reunió los 5 deportes en uno. Durante la expedición argonauta, Jasón organizó competiciones atléticas. Pileas, un gran amigo de Jasón, era muy bueno en las 5 competiciones, pero no pudo ganar en ninguna de ellas. Para homenajearle, Jasón reunió las 5 competiciones en una y la llamó pentatlón, que en griego significa 5 hazañas. De ahí viene el nombre pentatlón. Al contrario del decatlón actual, donde cada deporte obtiene sus propios puntos, aquel que ganaba 3 de las 5 competiciones era declarado vencedor del pentatlón. Mientras que el atletismo y la lucha eran competiciones atléticas independientes, el disco, la jabalina y el salto de longitud eran parte del pentatlón. Aquellos que participaban en el pentatlón tenían que ser atletas muy cualificados para competir con éxito en 5 deportes diferentes. Los primeros rastros del lanzamiento de disco podemos encontrarlos en Homero, que menciona las competiciones organizadas por Aquiles fuera de los muros de Troya, en honor de su amigo muerto Patroclo. Varias piezas de discos empleados en los Juegos Olímpicos se exhiben actualmente en el Museo de Olimpia. Originariamente estaban hechos de piedra y más tarde de plomo o bronce. Dependiendo del material empleado, el peso del disco variaba de 1,3 a 6,6 kilos. Aunque para ser justos con los atletas, todos lanzaban los mismos discos. La jabalina como deporte tuvo su origen en la batalla y en la vida cotidiana de la gente, porque este artilugio se usaba tanto en las guerras como en la caza. Los atletas empleaban una jabalina de madera, cuya longitud era igual a la estatura de un hombre, pero los lanzadores no sujetaban la jabalina como lo hacen los atletas de hoy. En la antigüedad, los lanzadores de jabalina se ayudaban de una cuerda, las famosas anguiles. Los atletas giraban el cuerpo y con la ayuda de este instrumento lanzaban la jabalina. Un trozo de piel en forma de lazo se ataba alrededor de la jabalina en el centro de gravedad del palo. Los atletas podían sujetar la jabalina con 3 dedos y ponían los otros 2 dentro del lazo. Cuando estaban preparados para lanzar la jabalina, tiraban del lazo para añadir impulso al lanzamiento. Esta piedra que estoy sujetando se utilizaba en el salto de longitud. Se llamaba pesa y se sujetaba de esta forma. Debe pesar aproximadamente 1,5 o 2 kilos. Las pesas se utilizaban como medio para ganar impulso. Si el emplear pesas para saltar más os parece extraño, mirad cómo se hacía. Los atletas balanceaban las pesas de mano hacia adelante y hacia atrás para obtener impulso antes de echar el cuerpo hacia adelante. Flexionaban los brazos y las piernas para conseguir una menor masa corporal y ofrecer menos resistencia al aire. En cuanto el cuerpo llegaba a la fase del salto, tiraba las pesas hacia atrás, ganando un impulso todavía mayor. El salto de longitud era una de esas competiciones que se originó en la vida cotidiana. Por ejemplo, al sortear un obstáculo. Los ideales deportivos de los Juegos Olímpicos también se encontraban en otras ciudades de la antigua Grecia, que organizaban los Juegos Panhelénicos. Los Juegos Sísmicos se celebraban en esta zona. Este es el punto donde Peloponeso, la isla de Pelopas, se separa del resto de Grecia.
A pesar del hecho de que este canal no existía en la antigüedad, los barcos pasaban de un lado a otro. ¿Cómo? Os lo voy a explicar. Tenían un sistema llamado diolcos, cuyos vestigios aún persisten hoy. Los barcos eran transportados de un lado a otro en troncos de madera untados de aceite. La zona ganó en riqueza y poder, y en honor del dios Poseidón, organizó los Juegos Panhelénicos llamados Juegos Ísmicos. Los Juegos Sísmicos incluían concursos musicales, poesía y competiciones de pintura. El premio era una corona de pino, que más tarde sería de apio. En este grabado romano podemos ver el nombre de los juegos en los que ganó este atleta. Olimpia, Delfi, Nemea, Siqueona. Ganó en todos lados. Un atleta muy capaz. Pero la escultura no le favorece mucho. Veamos una obra maestra de la escultura internacional que está relacionada con otros juegos. Esta es la mundialmente famosa escultura del jinete, una ofrenda del tirano siciliano Polizalos por su victoria en la carrera de carros aquí en Pitia. La estatua presenta parte de una obra mayor en cobre, donde prevalece una mano del jinete, partes del carro y de los caballos, y una pieza de la inscripción en la base. Los Juegos Panhelénicos, llamados píticos, solían celebrarse en Delfos. Los píticos estaban dedicados a Apolo, el dios de la música, la poesía y los augurios divinos. El oráculo de Delfos era el oráculo más famoso del dios Apolo en el mundo helénico de la época. 9.000 peregrinos griegos y extranjeros recorrían el camino para participar en los festivales del santuario y en particular para hacerle preguntas al oráculo sobre aquellas materias que les preocupaban. Los Juegos de Pitia, los Juegos Panhelénicos, se celebraban cada 4 años siguiendo el modelo de los Juegos Olímpicos. Los juegos eran atléticos y artísticos. Los eventos deportivos se celebraban en el estadio, mientras que los concursos musicales y literarios, el canto, la flauta y la cítara, tenían lugar en el teatro. En los Juegos de Pitia, así como en los Juegos Olímpicos, tras la victoria, los atletas hacían entrega de estatuas al santuario. Algunas de estas estatuas han sido conservadas en museos como la del famoso pancreacista Agias. Como premio, los vencedores de los concursos eran coronados con una corona hecha con ramas de laurel, que era el árbol sagrado del dios Apolo. En Nemea, los juegos se celebraban cada 2 años y eran un homenaje a Zeus. En la antigüedad, la ciudad de Nemea era muy famosa porque fue allí donde Hércules mató al león de Nemea, uno de sus 12 famosos trabajos. Aquí en Nemea, el atleta, junto a su padre y entrenador, comenzaba su preparación para la competición que tenía lugar abajo en el Alter, frente al templo de Zeus. Pero cuando llegamos aquí, a este edificio, hicimos un descubrimiento. Creemos que debían ser los vestuarios. Era aquí donde empezaba su preparación física para los Juegos. Aquí se quitaba la ropa, se untaba el cuerpo con aceite, empezaba a desentumecer los músculos y se centraba en las competiciones que le esperaban. Se preparaba al igual que lo hacían otros miembros de la competición que se dedicaban a la lucha o a lo que fuera. Pasaban de los vestuarios a un pasillo abierto y debía de ser aquí donde se detenían y juraban respetar las reglas de los Juegos de Nemea. No lo sabemos con seguridad, pero de lo que estamos seguros es de que en este punto giraban
para entrar por ese túnel donde daban sus últimos pasos por un sendero, esperanzados con una victoria en los Juegos de Nemea. Los Juegos de aquí, de Nemea, debían ser muy parecidos a los de Olimpia, Delfos e Izmia. Los 4 ofrecían una corona al ganador por la victoria. Aquí en Nemea, la corona era de apio similar a la corona de olivo de Olimpia. Además, también compartían una suspensión sagrada que permitía el libre paso por todos los visitantes y atletas que venían a los Juegos. Los Juegos aquí en Nemea tenían lugar cada 2 años, al igual que los de Izmia, mientras que los de Pitia y Olimpia se celebraban cada 4 años. Los Juegos de aquí, de Nemea, eran similares a los de Olimpia. Todos los deportes básicos, el atletismo, la lucha, el pugilato y el pancratión, se celebraban en las pistas del estadio antiguo. Tomen posiciones. ¿Listos? ¡Ya! Hombres, hombres, hombres. Atletas masculinos, dioses masculinos, ninguna mujer. Por fin, una ciudad que dedica sus juegos a una mujer. Supongo que sabréis de qué ciudad estoy hablando. Por supuesto, es Atenas, que recibió su nombre de la diosa Atenea y le dedicó sus juegos, los panatenienses, a ella. Las celebraciones panatenienses, que duraban 2 días, incluían eventos atléticos y también concursos de música y poesía. La celebración de los panatenienses terminaba con una procesión maravillosa que acababa en la Acrópolis. Al frente de la procesión estaban los altos cargos del Estado, senadores, decanos, generales, soldados, jinetes y corredores de carros. El final de la procesión estaba representado por ciudadanos que llevaban animales para ser sacrificados en el altar de la diosa Atenea en la Acrópolis. Estos son los huesos de un campeón olímpico, los únicos que han sido preservados hasta nuestros días. Son los restos del rey Filipo II de Macedonia, que ganó las carreras de caballos en 3 olimpiadas consecutivas. Y estos objetos cargados de belleza y valor fueron encontrados en esta tumba, propia de un poderoso gobernante y glorioso campeón olímpico. En Macedonia, su reino, está la montaña sagrada que da nombre a los Juegos Olímpicos, el Monte Olimpo. En sus estribaciones estaba la ciudad sagrada de Dión, que era el centro de veneración de Zeus. En esta ciudad se organizaban juegos atléticos y teatrales. Durante el reinado de Filipo II y más tarde con su hijo Alejandro el Grande, ganaron fama y popularidad. La majestuosa belleza del Monte Olimpo inspiró respeto a los antiguos griegos que eligieron este lugar para adorar a sus dioses. Un lugar lleno de luz etérea y mística, símbolo de eternidad. Los antiguos griegos, diseminados desde Macedonia a Grecia y desde el Mar Negro hasta Italia en el sur, eran conscientes de las características comunes que les unían. Origen racial y leyendas comunes, lengua común, veneración común de los 12 dioses y tierras sagradas comunes donde se celebraban los Juegos Panhelénicos en honor a esos dioses. Para alabar a Zeus, el padre de todos los dioses, le ofrecieron el mayor de los honores, los Juegos Olímpicos.